Palabras de Juan Céspedes, superviviente almeriense de los campos de exterminio y concentración nazis. ...1940-1945. Dedico estas palabras a este heroico soldado de la República Española, el García Prisciliano García Gaidero. Hermanos nos han cogido, salvajes sin corazón, nos llevan para explotarnos a campos de exterminación, pero saldrán engañados que preferemos morir y en las canteras degusten antes que de producir al nazismo criminal. No somos esclavos durmientes de esta injusta sociedad. Por allí traen a Gaidero con su cuerpo ensangrentado, le han pegado una paliza por sabotaje al trabajo, pero saldrán engañados que preferemos morir y en las canteras degusten antes que de producir al nazismo criminal. No somos esclavos durmientes de esta injusta sociedad. Cuando en el año 1988 mi padre y yo organizamos numerosas conferencias culturales e históricas a favor de la recuperación de la Alcazaba de Almería y de la cultura local de esta ciudad y su provincia, recibimos en nuestra casa una extraña carta procedente de Francia que decía así, según dicta mi memoria: Estimados señores míos, me llamo Juan Céspedes, soy de Almería. Viajo con frecuencia todos los años a mi tierra natal. Les agradezco mucho todo lo que están haciendo a favor de mi Alcazaba querida. Nací y me crié en la Almedina al pie de ese magnífico monumento. Me gusta regresar a mi ciudad para descansar todos los veranos. Luché a favor de la República Española y por la democracia. Fui llevado por la fuerza a Gusen, donde viví en persona los horrores nazis hasta su liberación. Regresé a Francia, donde pude fundar una familia. Me gustaría conocerles personalmente en mi próximo viaje a Almería. Firmado Juan Céspedes. Aquella carta me impresionó, pues siempre había admirado a estos luchadores por la libertad y por los valores democráticos. Se la leí a mis padres. Papá y yo contestamos de manera inmediata y aún recuerdo el texto de mi propia carta. Muy querido amigo Céspedes, te agradecemos tu carta, la cual nos ha dejado realmente impresionados. Será para nosotros un gran placer, gusto y alegría poderte recibir cuando vengas a tu ciudad de Almería. Aprovechamos para darte las gracias por haber luchado a favor de la democracia conseguida a un precio tan alto y tanto como el tuyo y el de tantos y tantos como los que como tú lucharon hasta la muerte contra el nazismo. Él volvió a contestar con mucho cariño, dando como resultado una leve pero interesante correspondencia postal. Al año siguiente sentí un gran orgullo y agradecimiento cuando pudimos entrevistarnos con él varias veces. Sentí hacia Céspedes un enorme respeto personal al escuchar sus terribles experiencias en Gusen. Había leído mucho y estaba muy bien informado de los horrores nazis, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer en persona a un superviviente como él. Recuerdo que nos visitó en agosto del 88, estando en mi casa mi hermano y su familia con sus hijos, por entonces adolescentes. El mayor, que tenía en ese momento unos 16 años, me dijo: voy a aprovechar cuando regrese a Madrid escribir su historia en un trabajo de fin de curso del instituto, y de esa manera haré todo cuanto pueda para recuperar la memoria de él y todos cuantos lucharon por la democracia. Céspedes quería que las autoridades locales de Almería creasen algo que recordara a los numerosos almerienses que murieron en los campos nazis. Y para ello se trajo algo que a mí me estremeció personalmente: el tosco uniforme que le impusieron en el campo, ese uniforme a rayas.
Quise tocarlo y lo hice. Y puedo decir que cuando lo tenía entre mis manos, acudieron a mi mente las voces de tantos y tantos torturados y asesinados en los campos nazis. Yo sentí algo extraño al tocar esa tela. No eran sensaciones paranormales, pero mi alma se estremeció ante lo que estaba tocando con mis propias manos. Era como el gemido y el grito de decenas de miles de víctimas. Con todo respeto se lo devolví. Quería Céspedes ser recibido por el alcalde, por entonces Santiago Martínez Cabrejas, el cual lo consiguió y lo aceptó y lo recibió. Juan nos relató las palizas, las muertes, el duro esclavismo impuesto por los nazis, el asesinato, la maldad, la tortura, la crueldad. Recuerdo que me contaba que tras la liberación pasó muchos años sin poder dormir bien, víctima de los recuerdos transformados en pesadillas terribles, que incluso su cabeza se había reducido y que estaba famélico con un peso de 30 kilos a causa de la tiranía del hambre que había pasado justo en el momento de la liberación del año 45. Creo recordar que había estado también en Mauthausen y que conoció en persona la extrema dureza de la famosa escalera de ese campo maldito. Me habló de sus compañeros, muchos de ellos muertos, como también me relató lo que le sucedió a los judíos, a los gitanos y otras tantas minorías, sobre todo judíos mayormente, y también gitanos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba lentamente con gran claridad de recuerdos terroríficos. Rebelde como soy ante cualquier tipo de dictadura, mientras oía su relato me acordé de los nombres de tantos fanáticos dictadores de distintos signos políticos que habían asesinado a tantos para imponerse sobre los demás, Hitler, Stalin, Pol Pot, etc. Me reafirmé aún con más fuerza en mi defensa, al menos ideológica y desde una perspectiva cristiana, de los valores democráticos cristianos que yo defiendo. No tengo fotografías con Céspedes, quizá porque quise respetar su identidad. No lo sé. Sin embargo, sí que le grabé 2 intervenciones suyas con un cassette que aún conservo al día de hoy y que me han servido para rendir un homenaje a Juan y a todas las víctimas de la dictadura, no solo de los nazis, sino también de otras que han proliferado a lo largo del siglo XX en distintos lugares del mundo. Recuerdo que por esos años se vivía en América la ferocidad tiránica de los golpistas en Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, y que en España por fin habíamos dejado atrás un régimen apoyado en sus comienzos por los nazis de Hitler y por los fascistas de Mussolini. Es curioso, pero si el hecho de trabajar a favor de la Alcazaba y de la historia de Almería en esos años dio como resultado una amistad con un superviviente de los campos nazis, mereció la pena haber hecho tanto esfuerzo como hicimos. 6 millones de judíos, más de 500.000 gitanos, miles y decenas de miles de personas de todas las nacionalidades, niños, ancianos, jóvenes, adultos, de todas las creencias religiosas y distintos credos políticos, fueron asesinados por la barbarie más temible que la humanidad ha conocido. No pueden quedar en el olvido. No podemos olvidar, no debemos hacerlo, no para alimentar un odio contra una nación en concreto, porque no todos los alemanes estaban a favor de los nazis. Había un pequeño grupo de opositores que también murieron en los campos de exterminio. Sino para rechazar la semilla del mal en la sociedad humana, se produzca donde se produzca bajo cualquier color político. Abrazar a Céspedes era hacerlo a todos los que murieron en los campos bajo las botas nazis. Cuando él regresó a Francia, desconozco la razón por la cual yo no mantuve más contacto por él. Creo que fue porque me trasladé varias veces de domicilio y perdí su dirección postal, lamentablemente. Aún así, su recuerdo y su mensaje han quedado grabados para mí, en mi recuerdo, para siempre. Con el paso de los años se levantó en Almería un monumento junto al Puente de las Maravillas que veis en una de las fotografías. Y yo me indigno y me enfado cuando he visto pintadas de cruz gramadas en él, grafitis absurdos e irrespetuosos, la lápida rota, suciedad, basura. No puedo entender tales barbaridades, tales gambarradas, tanta falta de respeto contra quienes lucharon a favor de nuestras libertades. Solo pienso que el mal sigue aquí, está reconvertido en otras formas y maneras, y hacer pintadas en lugares así es esconderse, como grandes cobardes tras el anonimato. Eso revela que las semillas del odio están aquí escondidas y encubiertas bajo distintas ideologías radicales, de extrema derecha y de extrema izquierda también, en nuestro mundo. Huyo de radicalismos, sean los que sean, de imposiciones, de manoseos partidistas de los derechos humanos.
Como cristiano convencido que soy, todo esto es el resultado del pecado humano, de la huida, de la escapada humana del hombre del amor de Dios, del rechazo del amor de Dios. No soy religioso al uso, sino un creyente profundamente convencido del amor de Cristo que compartió su fe también con Juan Céspedes. Él también me habló de Dios. Él me habló de Dios. También sé que muchos cristianos convencidos y convertidos, pastores evangélicos y sacerdotes católicos murieron en los campos de exterminio por no negar a Cristo y por rebelarse contra la autoridad de la dictadura nazi. Allí, al tocar con mis manos ese horroroso uniforme, pude confirmar mis pensamientos, mis ideas, mis compromisos, y como Céspedes me dijo, seguiré haciendo. No olvidéis lo que pasó. Dile a tus sobrinos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos que no se olviden de lo que pasó para que nadie vuelva a repetir esta barbaridad. En nuestra última conversación, Juan nos dejó dos mensajes de enorme valor documental. Es una poesía y una canción. Muchas gracias. Muchas gracias. Su esfuerzo no ha sido en balde. Hoy tenemos un régimen de libertad gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Para mí. Empiezo. Sí, sí, sí. Gusen, infierno de tortura. Gusen, infierno de la muerte. El sonido de tu funesta campana resonará en nuestro cerebro hasta la muerte. No es un torrente de agua que corre por tus montañas, es un torrente de sangre, los sacrificios antinazis de toda la raza. Gusen, infierno de tortura. Gusen, infierno de la muerte. El sonido de tu funesta campana resonará en nuestro cerebro hasta la muerte. No es un torrente de agua que corre por tus montañas, es un torrente de sangre, los sacrificios antinazis de toda la raza. Dedico estas palabras a este heroico soldado de la República Española, García Prisciliano García Gaidero. Hermanos nos han cogido, salvajes sin corazón, nos llevan para explotarnos a campos de exterminación, pero saldrán engañados que preferemos morir y en las canteras de Gusen antes que de producir al nazismo criminal. No somos esclavos durmientes de esta injusta sociedad. Por allí traen a Gaidero. Sigue la cinta. Continúa. Estas palabras a este heroico soldado de la República Española, García Prisciliano García Gaidero. Hermanos nos han cogido, salvajes sin corazón, nos llevan para explotarnos a campos de exterminación, pero saldrán engañados que preferemos morir y en las canteras de Gusen antes que de producir al nazismo criminal. No somos esclavos durmientes de esta injusta sociedad. Por allí traen a Gaidero con su Almería. cuerpo ensangrentado, le han pegado una paliza por sabotaje al trabajo, pero saldrán engañados que preferemos morir y en las canteras de Gusen antes que de producir al nazismo criminal.
No somos esclavos durmientes de esta injusta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.